¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal. Hoy le voy a presentar un personaje que es de Santa Fe Capital, pero que en los últimos días estuvo recorriendo Rosario, Santa Fe, dando unas charlas súper interesantes que ya nos va a contar en instante. Lo presentamos en sociedad. David Rossman es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Es máster en resolución de conflictos en Nova University de Florida. También es mediador de la Corte Suprema de Justicia en Florida, Estados Unidos. David, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Santafesino de capital de origen, pero ya radicado en Miami hace ¿cuántos años? 16. 16 años. Sí, 16 años. Radicado en Estados Unidos porque estuve bastante interactuando con Nueva York a raíz de una actividad profesional comercial y básicamente con sede en Miami. A ver, escuchábamos recién en la presentación que te has especializado en resolver conflictos, pero de esto vamos a hablar en profundidad, pero contame un poco tu historia. ¿Cómo naciste, después que te recibiste de abogado? Laboralmente, ¿cuáles fueron tus pasos? Sí, es una pregunta que me remonta a los orígenes históricos. Cuando yo me recibí, me interesó el derecho laboral. Por ende, al poco tiempo de recibirme, entré en una firma jurídica, en un estudio jurídico, que defendía a la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces hice una experiencia interesante durante un año, eso fue por el año 72, y empecé a pensar de que Santa Fe era un medio interesante porque me había recibido, me había educado, había crecido, pero siempre me gustó el desafío mayor de Buenos Aires. Entonces en el año 73 conseguí trasladarme a Buenos Aires, empezar en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en una dirección muy dinámica, se llamaba Dirección Nacional de Transportes Terrestres, que tenía todo tipo de los conflictos laborales de los choferes de corta, media y larga distancia, y entonces tuve que hacer como eso que se dice en Estados Unidos, un crash course, de aprender todo rápidamente, ¿no es cierto?, con un director que me quedó grabado porque fue como una especie de mentor en el desarrollo de conflictos, y ese director nacional de transportes terrestres me enseñó mucho. En el año de debut en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y después continué un par de años. Ahora, pero también estuviste ligado a la actividad privada. Por supuesto, después terminé con la actividad privada. En el año, a los pocos años, fui en un concurso designado abogado de Renault Argentina, donde coordinaba toda la parte laboral, ya desde el ángulo empresario, que tenía la planta de Santa Isabel en Córdoba. Viajaba bastante, interactuaba con los conflictos laborales, tanto individuales como colectivos, y estuve muchos años en Renault, donde me dio la posibilidad, además de viajar, conocer otras geografías, básicamente de capacitarme. Todos los cursos de la Universidad de Belgrano, IDEA, me acuerdo, Universidad de Buenos Aires, me permitía ir actualizándome en derecho laboral. Pero también tuviste un vuelco hacia lo gremial, porque sos un representante un poco legítimo de UPCN. Sí, empecé al comienzo de la actividad en Buenos Aires también a trabajar en UPCN. Es más, en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se creó una escuela donde yo daba clase, es decir, conjuntamente con un viejo dirigente que falleció, que se llamaba Candore, que alentaba mucho la actividad gremial, cultural, de capacitación. En la década del 80, vuelvo ya completamente a la actividad gremial, empiezo a tener más protagonismo siempre en Buenos Aires, con la actividad de, básicamente la defensa judicial, pero más que nada me conecté con la parte internacional de UPCN, que tenía mucha conexión, sobre todo con la AFL-CIO. Explícame qué es eso, porque son muchas letras, pero... Son muchas letras que quiere decir, en definitiva, un equivalente de la CGT. Es decir, sería una entidad que después madre... se terminó contactando con la OIT, digamos. Sí, la OIT en realidad es el órgano rector hacia nivel más que nada académico, formal, pero la AFL-CIO es como una CGT que nuclea aproximadamente 56 sindicatos, algunos fueron perdiendo relevancia, y en definitiva me conecto con ellos y voy por UPCN y por la Embajada de Estados Unidos, paradójicamente en el año 89, a hacer una especialización a Estados Unidos, aún no vivía allí, a 4 estados, a Washington, a Nueva York, a California y a Florida,
sobre el tema convenciones colectivas. Se llama Collective Bargaining. Y visité la universidad, la UCLA, que es la Universidad de California, muchos sindicatos que en ese entonces tenía más actividad gremial, el movimiento trabajador de Estados Unidos. En Nueva York estuve con todas las asociaciones docentes, hay como 3 sindicatos vinculados a la actividad educativa. En Florida, con la parte, digamos, de los navegantes, es decir, ya sean en la parte fluvial o marítima. Y básicamente, digamos, en todo este aprendizaje que duró un par de meses, capté de que la formación internacional es como un plus. O sea, me di cuenta de que en la medida en que uno pueda estudiar metódicamente una carrera universitaria o una formación de una maestría, porque yo ya tenía mi profesión, le da una visión un poco más panorámica. Me quedó siempre la idea de volver a Estados Unidos. No tenía muy claro en ese entonces si para residir o para estudiar, y tuve una propuesta de la AFL-CIO en Nueva York que no acepté, creo que a lo mejor no estuvo bien, para ese entonces, en los 90, para quedarme a residir. No acepté porque era, bueno, todo muy prematuro, seguí en contacto con el gremio, y en el año 2000 apareció nuevamente la idea de capacitarme en Estados Unidos, en el año 2000-2001. Coincidió con un proyecto de tipo familiar, donde uno de mis hijos ya tenía decidido, recibido de arquitecto, de estudiar en Estados Unidos, y se produjo una combinación de tipo familiar, estratégica de... Ahora, David, todo eso te dio varias visiones. Una realidad, como es el mercado yanqui, que tiene reglas distintas de juego entre lo que es lo gremial, lo laboral y lo empresarial, donde vos estuviste aquí en Argentina en los dos lados del mostrador, de la parte empresarial y de la parte sindical. Argentina es un país muy especial, y esto un poco quiero que me marque las diferencias, porque aquí lo gremial tiene que ver con la actividad. En Estados Unidos, por ahí, la agremiación es por empresa. Contame un poco las diferencias y por qué es tan problemático y tanto temor tienen los empresarios de invertir en Argentina por el tema laboral. Bueno, ahora saltamos a una temática que no tiene nada que ver con la cuestión personal, sino con la cuestión de interpretación de dos modelos que son objetivamente descritos por todo el mundo de la siguiente forma. Argentina se caracteriza por ser un país con un derecho colectivo y derecho laboral individual tutelar en grado extremo, que siempre fue temido por el empresariado internacional. Es decir, hacer una inversión en Argentina, dejando de lado la inseguridad jurídica que provocan algunos ciclos políticos, genera un compromiso desde el punto de vista laboral mucho mayor que el que hay en Europa y muchísimo mayor que el que hay en Estados Unidos en este momento. En la década del 90, cuando yo visitaba Estados Unidos, era como que había más sindicalización. Había como una presencia sindical en las empresas grandes, estoy hablando de Coca-Cola, Bupa. Bueno, Bupa es una empresa de seguro, pero básicamente Sony, American Express. Hoy es una caricatura de esos 90, de la época de Clinton. ¿En qué sentido? Los niveles de sindicalización fueron bajando hasta caer a niveles irrisorios, donde la gente no tiene ninguna protección gremial. ¿Pero qué es producto de que el empleado no se hace valer o la empresa ganó la pulseada? Bueno, yo creo que las dos cosas. Es decir, la empresa ganó la pulseada. Walmart, por ejemplo, penaliza a los trabajadores que intentan definir alguna actividad gremial. No hablo de un sindicato de empresa. Y a su vez de que los trabajadores no encuentran un canal de expresión legítimo, además con fuerza política, para poder, obviamente, profundizar un modelo de sindicalización. A raíz de esto yo estuve en el Día del Trabajo, que no es el 1 de mayo, el año pasado, en la AFL de Florida, y parecía una discusión de agremiación del comienzo del siglo XX, o sea, donde los trabajadores se debatían cómo organizarse, no ser perseguidos. Y era la realidad del 2015. ¿Por qué? Porque Walmart persigue, literalmente persigue a la gente que evidentemente pretende hacer agremiación, que pretende, digamos, postular un salario no de $7.25 o de $7.50 la hora, sino de $15 la hora, argumento de campaña de Sanders, por ejemplo, el gobernador, el senador de Vermont, y hay como una regresión. O sea, paradójicamente, Estados Unidos es un país del primer mundo o desarrollado y
la paradoja está en que los trabajadores cada vez están más desprotegidos. Salvo algunos sindicatos de empresa que tienen, digamos, como el privilegio de pertenecer a una tutela de tipo colectiva, la mayor parte de los trabajadores están desprotegidos. ¿Hay buenos salarios? En algunas actividades sí, en el común denominador no. O sea, los salarios en Florida, por ejemplo, son más bajos que en Nueva York, y aún así, tanto en Nueva York como en Florida, son irrisorios el valor horario del salario mínimo. Para darte una idea, o sea, los salarios no superan los $10, 7.25, 8.25. La hora. La hora, estamos hablando de valor horario. Allá se estipula valor horario o se estipula valor anual. Sí. Y en consecuencia, el valor anual de un valor horario de 7 o de 8 no llega a los $1.500, porque tampoco le permiten hacer horas suplementarias. Consecuentemente, hay una pobreza oculta en Estados Unidos que la gente que visita por razones turísticas o de negocio, en forma puntual, no la advierte. ¿Quiénes la advierten? Bueno, los que interactúan o en el sector empresario, que no visitan el barrio pobre, pero sí saben del nivel salarial, o como yo, que hice además una especialización en seguros básicamente para el sector trabajador, que se llama Obamacare, y lo vimos en el 2014 y en el 2015, que el nivel de gente que está en estado de indigencia, literalmente indigencia, es monumental. Al punto de que esta medida que se llamó la Affordable Care Act, que quiere decir Obamacare, un plan de salud para todos los carenciados, los que no alcanzan determinado nivel salarial, es monumental. O sea, muestra que Estados Unidos es un país, yo diría, paradójico de contradicciones. Por un lado, la riqueza fastuosa de los grandes estados y la pobreza monumental de gente que no tiene ni siquiera seguro médico, con salarios anuales de $17.000, $20.000, que son salarios de indigencia. Ahora, y los niveles en Argentina de la sindicalización y la protección gremial, digamos, debe ser uno de los mejores del mundo. Efectivamente. El nivel de sindicalización de la Argentina ha ido creciendo, incluso los últimos informes del Ministerio de Trabajo, que tienen base en la realidad estadística, muestran de que la Argentina sigue creciendo en los niveles de sindicalización y generan un cierto temor en este nuevo ciclo de apertura, porque los empresarios justamente están evaluando si los costos sociales, los costos funcionales que tiene, digamos, esa sindicalización son afrontables. O sea, si realmente compensa. Más aún, hay muchas empresas que están pensando alternativas como Chile, Paraguay, etcétera, para tener proximidad con el mercado argentino y no estar directamente en el centro de la tormenta, que es una legislación demasiado intuitiva. Te saco de tema porque vas a seguir hablando de muchos temas, pero quiero profundizar un poco a las charlas que estuviste dando aquí en Rosario y Santa Fe, y puntualmente en esto de conflicto también aparecen figuras como el bullying, el tema, bueno, la situación de género que se da en lo laboral y en lo social. Y en eso vos creo que tenés hecho algún programa o hecho algunas presentaciones muy apasionantes para contarle un poco a la audiencia de qué se trata. Bueno, la temática de los seminarios empezó el año pasado a raíz de una propuesta que había hecho, que era negociación y mediación. Sobre todo PCN, que tiene un instituto de mediación y que tiene bastante desarrollado el concepto de mediación en la provincia. No en la forma que está provincia de Buenos Aires o capital, pero sí, digamos, es un buen comienzo. Este año me propusieron, y lo acepté por supuesto, un temario un poco más variado, donde trabajamos con introducción al derecho del trabajo, derecho colectivo, en las convenciones colectivas de trabajo, el derecho de huelga. Eso tiene que ver con el conflicto. Y después la segunda parte de los seminarios tuvo que ver con la violencia de género, la violencia de familia, el bullying, en las escuelas sobre todo, y tuvo muy buena repercusión, sobre todo en Rosario, por la capacidad, digamos, de convocatoria que en ese momento tuvo, no porque no la tenga Santa Fe, sino porque fue, digamos, mucho más impactante la temática, y me di cuenta que hay como una carencia. UPCN, por ejemplo, tiene una secretaría, me enteré, de igualdad de oportunidades, que está tratando de empezar a aproximarse a estos temas. Pero no existe un consultorio, un observatorio, como se dice ahora, específico, creo que muy pocos gremios lo pueden llegar a tener planteado, que trate el tema de la violencia de género, de familia, el bullying, etcétera, como respuesta. Es más, he recibido consultas de afiliados que han tenido problemas concretos y el ángulo
unilateral del problema no resuelve el problema. Por ejemplo, si una persona tiene un problema de violencia familiar, violencia de género, bullying, etc., hace una consulta jurídica, entonces lo derivan a la denuncia de fiscalía. Lo que muestra que en esta etapa de la aproximación al problema ni siquiera hay un concepto de crear un consultorio multi o interdisciplinario, además liderado o conducido por un especialista en el tema. Hoy ya no podemos hablar de una persona que tenga formación jurídica solamente o terapéutica solamente. Hoy hablamos de carreras que preparan para afrontar este tipo de fenómeno de una manera multisectorial. Darío, voy en tu sentido, y yo creo que se usa mucho todo esto en lo, digamos, en lo exclamativo, es decir, de presentar el tema, la problemática, se dan muchas definiciones, pero hay poco de concreto para dar respuesta y soluciones al tema. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que todo lo que es conceptual, definiciones, estudios académicos, primero ni siquiera se hicieron en el país, es toda bibliografía importada de la OMS, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, trabajo que ha hecho UNICEF, trabajos no traducidos y algunos sí traducidos, es de donde se van copiando modelos o protocolos de cómo proceden los países contra la violencia. No me refiero a la violencia terrorista y otro tipo de violencia institucional. Me refiero a la violencia puntual, violencia de género, de familia, bullying, etc. También otra que se da mucho, que acá hemos recibido en Simordaza, el programa político, denuncia de violencia también laboral, porque totalmente. Hay muchas veces que la mujer o determinados empleados se sienten acosados por los jefes, por los superiores. Es un tema de suma actualidad, allá le llaman harassment, y hay paradójicamente como más protección judicial ante el acoso sexual que ante el derecho individual del trabajo. Pero volviendo a la Argentina, hay leyes provinciales, nacionales, decretos reglamentarios, leyes sin reglamentar, caso específico del bullying, leyes reglamentadas, como el caso de la violencia familiar en provincia de Buenos Aires, que están hechos con un diseño perfecto. O sea, como van tomando conceptos, no digo copian, toman, adaptan conceptos que vienen de la bibliografía de Naciones Unidas. Bueno, evidentemente está hecho por técnicos sanitarios que entienden del tema. Ahora, la parte de implementación, es como que yo veo una desconexión en Argentina entre la legislación y la implementación, y el follow-up, que le llaman, ¿no es cierto?, el seguimiento. Acá hay una ley de bullying que no está reglamentada. Si yo en este momento tomo al azar una escuela cualquiera de la provincia de Santa Fe y le pregunto, ¿conoce la ley? No la conocen. No tiene difusión, no está reglamentada. No hay una decisión política de implementar la ley. Lo que yo veo es que si la violencia se sigue agravando, lo que primero se advierte es que no hay decisión política de poner contención. ¿Cómo se pone contención? Bueno, creando un organismo técnico, no burocrático. Yo creo que hay una confusión. Cuando uno dice crear una comisión, un observatorio, un comité, absolutamente se piensa en una salida de tipo política para dar, digamos, trabajo a algún amigo político. Acá estamos hablando alguna vez con un perfil técnico, de hacer las cosas en la Argentina. En eso, Estados Unidos, pese a la desprotección laboral, trabaja con un, digamos, protocolo más técnico. Es decir, quien está en una comisión de esta naturaleza es porque estudió un máster, tiene una profesión, tiene una trayectoria y ejerce. No importa si es amigo o no amigo en este momento, ¿no es cierto?, de Obama. Ahora, pero perdón, y el Estado también da el respaldo. Exacto, y el Estado da respaldo no solamente en materia de recursos, sino también de otro tipo de recursos, porque estos programas de OMS, Naciones Unidas, UNICEF, proveen fondos. Hay que ver dónde van esos fondos. O sea, hay como una disposición por parte del andamiaje internacional que provee fondos. Es decir, hay mucha actividad que se puede desarrollar sin un costo, digamos, tan alto que uno pueda justificar. No se hacen las cosas porque no tenemos recursos. Entonces, hoy estuvimos trabajando con violencia en los efectores, pero no es solamente el problema que tienen los profesionales de no tener recursos materiales, no tienen recursos intelectuales, es decir, que son los más graves, porque son los que generan... ¿Y cuáles son digamos, las violencias en los efectores? Porque los efectores estamos hablando de la salud. Exacto. En la violencia en los efectores es bidireccional, de los prestadores médicos hacia los pacientes, de los pacientes hacia los profesionales. Bueno, hay denuncia, eso se puede encarar así, o con la crónica policial, diciendo que hay cualquier cantidad de denuncias que se hacen diariamente, en Estados Unidos pasa igual, o tratándolo como un problema del sistema, y que en definitiva es un problema del sistema. Por ejemplo, el otorgamiento de turnos en forma
indiscriminada, sin respeto por los horarios, de gente que se tiene que desplazar, no sé, de 50 kilómetros de Santa Fe para llegar, y con un turno asignado a las 8 lo atienden a las 12, es un factor de riesgo de violencia que potencia, ¿no es cierto?, la reacción de la persona. La falta de preparación de los médicos para tratar con las situaciones de violencia, la inexistencia de una seguridad preparada para un ámbito muy diferente. No es una fábrica de zapatos, es decir, un hospital brinda salud, de manera que el personal de seguridad tiene que tener una capacitación singular. Y el médico también, el enfermero también. Entonces es una, digamos, una combinación casi perversa para que el médico sin formación, sin demasiados recursos, cumpliendo guardias extenuantes. Existe una enfermedad que se llama burnout. Del inglés lo tomaron, burnout, y la tomaron los protocolos. Quiere decir, burn es quemar, burnout, cabeza quemada. O sea, los profesionales de la salud están como expuestos a una sobreexigencia. Están trabajando con una dinámica de atención que les impide, digamos, descansar, algunos tener una buena retribución. Entonces eso genera toda una serie de consecuencias en la salud que se fue esparciendo. De hecho, conozco gente que está diagnosticada psiquiátricamente, no psicológicamente, psiquiátricamente con el burnout. Esto también se da en Estados Unidos. Acá obedece porque el sistema además carece de elementos de capacitación, preparación, rehabilitación, y bueno, es todo un complejo de cosas que hace que esta violencia se potencie. Nunca se va encaminando, ni siquiera se va entendiendo, se potencia. Al punto de que los titulares de los diarios, por eso digo crónica policial, dicen, hay que impedir que ingresen armas en los efectores. Armas, o sea, ya hablamos de no una situación de agresión física o de agresión verbal. Hablamos de armas, o sea, hoy registran armas en los ingresos a los sanatorios. Hay que prohibir el ingreso irrestricto. En una sala de terapia intensiva o terapia intermedia, de repente entra gente que no tiene nada que ver ni con el familiar, etc. O sea, hay una dolencia, una carencia de controles que ya son demasiado evidentes. O sea, ¿por dónde empezar a resolver el tema? Yo creo que más que teorizar, hay que empezar con sistemas mucho más simples de difusión de cuáles son las medidas básicas de seguridad, de preparación, de capacitación del personal para los efectores, porque estamos siempre en presencia del tema violencia. Ahora, vos planteaste algo que acá en Santa Fe, puntualmente en la ciudad de Santa Fe, por ahí en Rosario se respeta un poco más el tema de la impuntualidad de los médicos. Te dan un turno, como vos decís, viene gente que tiene que venir a las 2 de la mañana a hacer cola para que a las 7 te den el turno y el médico aparece a las 12. ¿Sí? Y eso genera violencia, pero también es un problema cultural de los médicos del centro norte. En Rosario por ahí son más puntuales, pero en Santa Fe y hacia el norte la irresponsabilidad de los médicos es tremenda y eso genera violencia y que a veces se exacerba todos los ánimos, ¿no? Porque... Totalmente de acuerdo. Hay un concepto nuevo que se está manejando para el tema de los efectores, que el médico no es simplemente un profesional que atiende en la vida privada, es un representante de la autoridad sanitaria. Cuando se trata de efectores, el médico inviste una condición de profesional idóneo, supuestamente para cierta especialidad, y de representante de la autoridad sanitaria. Esa impuntualidad que vos mencionás, esa generación de violencia de una manera casi directa, está generada, potenciada por la autoridad sanitaria, porque es como que no hay un orden jerárquico que controle. Tal cual. Y entonces estamos en el tema de que medidas muy ampulosas que se quieren tomar ignoran que lo básico empieza por ahí. A ver, yo porque realmente he tenido unos comentarios de gente que te vio y que ha sido muy didáctico para plantear estos temas, así como estamos charlando aquí. Bueno, gracias. Y que es necesario que, porque a veces, hoy lo estás planteando desde un gremio como PCN que te promueve esta charla, pero vemos que el Estado por ahí no tomó conciencia de que tiene que apostar más a estos temas de violencia familiar, de violencia laboral, del bullying, que es una realidad. Totalmente. Y que me parece que como que no le ha dado la importancia para tomar, digamos, primero capacitar el personal y tomar políticas en serio en la materia. Bueno, esto tiene que ver con la prioridad que cada estado, provincial o jurisdicción asigna a la solución de los problemas. O sea, yo admito de que hay problemas que son muy importantes, que el Estado debe tomar participación, pero esto, digamos, yo creo que no se le ha dado la trascendencia ni la importancia que debería tener. De manera que
En lugar de venir solamente la convocatoria de un gremio, debería venir de una manera multisectorial propiciada por el Estado. Porque, en primer lugar, no es lo mismo la convocatoria de un gremio que la convocatoria del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Desarrollo Social. Es más, la ley de la provincia de Buenos Aires habla de comités, Consejo de la Mujer, Comisaría de la Mujer, que la mayor parte de las personas que sufren agresiones de todo tipo no saben ni que existe. O sea que ahí hay una falta de difusión de lo que normativamente está planteado. En Santa Fe no veo, yo hoy preguntaba a los concurrentes, hoy cerré el ciclo con violencia familiar y de género, ¿cuántas veces ustedes de los ministerios, de las escuelas, hay gente que trabaja en las escuelas, o de cualquier entidad, había una señora que era policía, ustedes recibieron este tipo de información? Ninguna, nunca, es decir, puede trabajar 10 años, 5 años, 3 años, y no han recibido una información ordenada, sistemática, ninguna información. Lo que muestra que estamos simplemente en el planteo inaugural, teórico. A pesar de que la violencia de género empieza a tomarse conciencia del libro de Simone de Beauvoir del año 40 y pico y llega al mundo internacional en el 90 y pico, 93, 94, las convenciones internacionales, nosotros lo que estamos observando es que recién ahora, en el 2016, estamos empezando a conversar este tema. O sea, cuando ya hubo femicidio, ni una menos, movimientos feministas en la Argentina, empalmado con los movimientos latinoamericanos, pero la respuesta oficial, si yo tendría que calificarla con todo respeto a las diferencias políticas, es cero. O sea, no advierto, por lo que estamos verificando, una respuesta concreta. Hay leyes, sí, el bullying tiene una ley, sin reglamentar. Provincia de Buenos Aires tiene una ley, decreto reglamentario, planes generales desde el 2005, pero la respuesta es cero. O sea, el crecimiento del femicidio, de la violencia familiar, de la estadística de la OMS, que el 35% de las mujeres son golpeadas, maltratadas y están desorientadas, es una realidad. Sí, yo para cerrar esta idea se usa únicamente para campañas, para hacer discursos por ahí en las bancas de los diputados y los senadores, pero que en realidad son palabras que no terminan de concretar respuestas. Totalmente de acuerdo. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.